In comes Pogba. And Tagliafico beaten to that by Mbappe. Watch him go. Mascherano won't get near him. And Mbappe down. It's a penalty for France. Negro, musulmán, de clase trabajadora y criado en los años 2000 en un barrio obrero. Todos los condimentos necesarios para que en la Francia de Sarkozy te señalen con el dedo y tu vida sea un infierno. Mbappe. Mbappe. Pero su camino para salir adelante era el fútbol. Y el fútbol no discrimina por etnia, raza o religión. Watch out, world. There's a new number 10. Esta es la historia de un campeón del mundo. Y también es la historia de alguien que ya es un símbolo. Hernández, Mbappé, 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 gol. Soy Bruno Celsa. Soy Albano Bello. La nueva joya del fútbol mundial se hace presente en la final. Y Francia va a ser campeón del mundo. Y hoy en Fútbol Portátil te vamos a contar la historia de Kylian Mbappé. Los golpes de knockout, los golpes de campeón del mundo, los golpes de potencia. Te matan. Fútbol Portátil. El fútbol es el mismo. La forma de contarlo es otra. Con Bruno Celsa y Albano Bello. Fútbol Portátil. La pelota ya está en el aire. Un programa de Uycast. Albano, ¿vos qué estabas haciendo en el año 2005? Algo que podamos decir al aire. Estaba en cuarto de liceo. Bien. No tenía ningún éxito con las botijas, pero sí con el Pro Evolution Soccer 5. Sí. Qué hermoso juego. Hermoso juego. Antes ex Winning Eleven. Mira, en 2005 yo estaba en sexto de escuela. Uh-huh. En Uruguay era el primer año con un gobierno de izquierda o de centro izquierda, como le queramos llamar. Acababa de ganar el Frente Amplio a fines de 2004 la elección. Tabaré Vázquez era presidente por primera vez. Por mayoría absoluta, por primera vez la izquierda llegaba al gobierno. Uh-huh. Y en Francia estaban pasando algunas cosas. Era un momento importante por toda la cuestión racial en Francia. ¿Qué estaba pasando? Ya venía un poquito desde antes, atrasada la historia. O sea, de unos años antes. Unos años antes ya había empezado a complicarse el tema. El amigo Chirac. A partir del gobierno de Chirac, no necesariamente por Chirac, pero sí por cosas que sucedían ahí. Su gobierno. Pero en 2005 pasó algo muy importante. Contame. En un suburbio de París hubo un enfrentamiento entre dos bandas criminales y una bala perdida mató a un pibe de 11 años. Para calmar las aguas, el gobierno francés mandó al lugar al ministro del Interior de ese momento, que era un tal Nicolas Sarkozy. ¡No! ¡El petizo! El petizo Sarkozy, el mismo. Bueno, resulta que Sarkozy llegó al barrio rodeado de cámaras y recibió algunos insultos de los habitantes del lugar. Entonces, enojado por estos insultos que recibió, decidió, en un acto total de diplomacia y de sentido común absoluto, mirar a las cámaras y decir: voy a ayudar a limpiar la zona de toda esta gentuza. Ah, bajando las tensiones, Sarkozy, bien. Claro que sí, y además lo hizo en un momento en el que Francia particularmente estaba en una situación de tensión racial bien importante. Al poco tiempo de que pasó eso, dos adolescentes, pobres y musulmanes, se murieron electrocutados tratando de escaparse de la policía que los había señalado como responsables de un crimen. Eso en realidad no se llegó a comprobar. ¿Qué pasó? Bueno, ahí pasó el quilombo total y absoluto. En todos los suburbios franceses hubo protestas, quemaron contenedores, se enfrentaron con la policía. Fue una ola de protestas muy violenta que duró unos 10 días y que se generó espontáneamente desde esos barrios, que son barrios en general pobres y habitados por inmigrantes e hijos de inmigrantes, en su mayoría musulmanes. Y bueno, nuestra historia nos lleva a uno de esos barrios. ¿Y cómo nos lleva? ¿En Bondi? A Bondy nos lleva. A Bondy nos lleva. Bondy es un barrio de París que cumple con todas estas características que te estaba contando recién. Y donde también hubo protestas, había una familia, la familia Mbappé. No me suena. El papá de la familia Mbappé, el señor Wilfred Mbappé, es un inmigrante camerunés con raíces nigerianas que cuando llegó a Francia se volvió futbolista amateur y agarró un tiempito después un laburito, agarró un trabajito ahí para entrenar a los niños de un club de la 10ª categoría, un club que se llama el AS Bondy. La mamá, Faiza Lotin, es argelina. O sea, claramente es una familia de inmigrantes. Una ¿no? mezcla, aparte de Exacto, dos partes distintas de África. Un camerunés de raíces nigerianas y una argelina. O sea, gente que viene 100% de África. Y de países, salvo en el caso de Nigeria, que Nigeria también tiene mucha habla anglosajona. También. Pero Camerún y Argelia son dos países donde se habla francés. Exactamente, no olvidemos que justamente Argelia se había independizado poquito tiempo antes de Francia, no sin violencia y bastante sangre. violencia,
una guerra bastante Exacto. importante. Bueno, Faiza Lotin, la mamá de esta familia, jugaba al handball y llegó incluso a formar parte de la selección francesa. Mirá, ya se venía de antes eso. Sí, de- el temita del deporte ya venía desde antes. Muy bien. Bueno, la cuestión es que Wilfred y Faiza tuvieron 3 hijos. Uno de esos 3 hijos nació en 1998. Un año en el que pasó algo muy importante en Francia, ¿verdad? Es verdad, ese año la selección de fútbol francesa salió campeona del mundo por primera vez. Era un cuadrazo el de esa selección, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Mirá, igual, te lo tiro a la minuta. A ver. Barthès en el arco. Thuram, Blanc, Desailly y Lizarazu en el fondo. Una línea de 4 preciosa. Preciosa. Petit, Deschamps, Djorkaeff, Zidane. Aunque después Zidane no jugó un par de partidos por Sí. expulsión. Y adelante, Titi Henry, Stéphane Guibarch. También estaban Franck Leboeuf, Christian Carenbeu, Vincent Candela, Alain Bogosian, Diomed, Trezeguet. Una locura. Una demencia ese cuadro. Y cuando sale campeón Francia, se instala en la cultura popular una frase que pretendió ser de unidad entre los franceses. Eso también me acordaba. Una vez leyendo la revista El Gráfico, Sí. de esa época obviamente, salió toda una especie de, ¿cómo decirte?, de diagrama en el cual hablaban de los orígenes de los jugadores. Claro. Entonces me acordé de una frase que leí ahí, o en otro lado. Blanco, negro, árabe. Blanco, negro, árabe. Exactamente. Porque la selección francesa era cosmopolita, como Claro. decía recién, y salía campeona del mundo en un momento en el que empezaban a aparecer grupos fascistas, como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, El papá de... el papá de la criaturita esta, Marine de Le Pen, Marín. la actual líder del Frente Nacional. Y sabemos que esa cuestión de nacionalismos en esa parte de Europa nunca trae cosas positivas. Claramente. Entonces hablar de blanco, negro, árabe era dar un mensaje de que los franceses tenían que tirar todos juntos para adelante, dejar de lado la discriminación y juntarse. Porque si a la selección le fue bien haciéndolo, ¿por qué no lo iba a hacer para el país? Claro. Y es en ese contexto que 6 meses después del título de Francia, y con 6 meses desde que se empezó a usar ese eslogan de blanco, negro, árabe, nace en diciembre un muchachito que se llama Kylian Mbappé. Me parecía que me sonaba del Claro que sí, lado. Kylian Mbappé, hijo de un camerunés y una argelina, hijo de musulmanes, hijo de Bondi e hijo de Francia, obviamente. Bruno, ¿te das cuenta que Mbappé es uno de los primeros nenes que nació con Francia campeona del mundo? Es verdad, hasta el año anterior eso no pasaba. El papá de Kylian Mbappé, Wilfred, entrenaba a los niños del AS Bondi y cuando su hijo tenía 6 años lo metió en el equipo infantil, con una condición, que estudiara. Bien, Le dijo que estudiara. bien hecho. Entonces, Kylian, ¿qué hacía? Iba a la escuela, Chiquito. salía de la escuela y se iba derecho al club. Se iba derecho al club, ahí estudiaba, hacía los deberes, entrenaba, miraba a los niños más grandes jugando, escuchaba las charlas de los entrenadores de las distintas categorías y mientras terminaba la escuela aprendía de ellos. Y está bueno aclarar, estamos hablando de alguien que hoy en día, tiene 19 años. Sí, O sea, su niñez la pasó en medio de cosas que de repente nosotros las vivimos de más grandes. claro, Empezar a tomar conciencia de lo que es el fútbol, de tratarlo como juego, entenderlo tácticamente, Claro. estratégicamente. Y él lo mamó de chiquito. exacto. Kylian es un niño de los 2000. Para que te hagas una idea, porque de repente no, si lo tirás así nomás, queda como muy suelto. Claro. Pero vamos a poner un poquito en contexto. Sí. Cuando fue el Mundial de Alemania 200006, el Sí. Mundial del cabezazo de Zidane, Sí. de la roja a Zidane en una ¿Qué final mundial del que mundo. hizo Zizou? Exacto, Qué y crack. que se echa a perder a partir de esa roja, que después termina siendo campeón del mundo Italia. Sí. Kylian Mbappé tenía 8 años, era muy pibe, se crió viendo ese fútbol, un fútbol en el que Francia había sido campeona del mundo en el 98 y llegó a la final en 2006. Campeón de Europa en el 2000. Campeona de Europa en el 2000. Francia ya era una potencia que antes no era o antes no terminaba de convertirse en una potencia. Pintaba lindo, tuvo una Eurocopa con Platini en el 82, pintaba 84. o en el 84, pintaba bien pero no terminaba de dar ese salto. Era una buena generación, pero no había, digamos, una tradición. Exacto. No se mantenía una escuela. Pero alrededor de Mbappé no pasaba solo el fútbol en ese momento, ¿verdad, Albano? Es verdad, porque la vida de un futbolista no se nutre solamente de pegarle a la pelota. Exactamente. Fútbol Portátil, un programa de Uicast. Mientras Mbappé crecía, la cosa en Francia se iba complicando. ¿Cómo que se complicaba? Se complicaba y sobre todo para los negros, para los argelinos. Y si sos negro, argelino, en parte, y también musulmán, Claro. imagínate. En 2005, cuando Kylian tenía 7, pasaron los disturbios que me contaste al principio. Sí. Y unos años antes, en 2002, el Frente Nacional también de Jean-Marie Le Pen. Le Pen, creció tanto que en las elecciones terminó segundo y pasó al balotaje. Ay, qué miedito. Balotaje, que es algo que también tenemos en Uruguay, Es hay en algo en varios Uruguay, países. hay en Una- otros países también. Una figura que justamente viene de francés. ¿Qué quiere decir Exactamente. balotage? Una segunda vuelta. Exacto. En la que se enfrentan los dos candidatos más votados de una elección previa. Claramente. Entonces estamos hablando de que pasaron 4 años desde que se instaló el eslogan blanco, negro, árabe.
que el partido fascista de Francia, hay que decirlo sin ruborizarse, Sí, es un partido fascista, claramente. llegaba al 17% de los votos y se metía en la segunda vuelta, en ese balotaje que te decía. Sí, Entonces podemos pensar que ese eslogan no sirvió para nada. sí, es nada de tiempo desde que pasó eso. Igual en la segunda vuelta le pasó por arriba a Jacques Chirac porque se armó una alianza entre todos los partidos. O sea, era cualquiera menos Le Pen. Cualquiera menos Le Pen, Todos- que era lo esperable, ¿no? Todos contra Le Pen. Que es lo mismo que sucedió en las elecciones pasadas, en las que gana Macron. Correcto. Marine Le Pen, que es la hija de Jean-Marie Le Pen, como dijimos antes, con el Frente Nacional, llega a la segunda vuelta con un poquito más de votos, tenía cerca del 20% de votos, un poquito más de miedo todavía. Ay, sí. Claro, No aprendiste, Francia. claro, llega a la segunda vuelta con Macron y en la segunda vuelta es todos contra Le Pen. Contra Le Pen. O sea, es como para hacer una saga, ¿no? Claro. Ya tenés 2 temporadas. Entonces, para que te hagas una idea del peligro que representaba el Le Pen padre y de cómo los partidos tomaron conciencia de eso, Le Pen juntó 16,86% de los votos en la primera En la vuelta. primera vuelta. Y en la segunda vuelta llegó al 17,79%. No creció nada. Nada. Y Chirac pasó del 19,88 al 82,21. Quedó un poquito claro. O sea, si no era claro, echale más agua. Fue una paliza la segunda vuelta. Pero igual el Frente Nacional ya estaba dando miedo. Pero vamos a dejarlo por acá porque me quiero tomar un mate. ¿Querés? Dale, pasamos. Corre igual Giroud, salta vida, choca Giroud, de frente roba Matuidi, se rebaló Lovren, la busca Griezmann, ahí está dominando Griezmann, marcan y no puede con el Brozovic, atrás, muy bien Griezmann, haciendo la pausa para Nsonsi, ya la tiene Francia, va tocando para Pogba, Pogba por el costado izquierdo con Hernández, va buscando la Giroud de frente, prefiere con Matuidi, atrás. Tranquiliza la maniobra para Pogba. Pogba toca con Nsonsi. Otra vez con Pogba. Juega a la izquierda para Hernández. Apura Mandzukic. Gira muy bien Hernández. Lo agarra del pantalón. Sigue Hernández. Escapa genial. Amaga para adentro. Toca para adentro. Nace el cuarto. Pregunta. La pelota de Mbappé. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Fútbol portátil. Francia nació nomás, Mbappé lo hizo a los 19 minutos y medio fuera del área, la clavó abajo, todo lo hizo Lucas Hernández, imposible quitarle la pelota, la maniobra avanzó por adentro, estuvo muy bien el lateral izquierdo, Mandzukic quiso pero no pudo, la pelota para Mbappé, y a Mbappé si lo deja solito es imposible, señores. Ahí Mbappé dominó la pelota casi antes de entrar a la media luna y la clava abajo, cruzado contra el palo derecho. Tarde reaccionó Subasic, liquida el pleito, señores. 20 minutos, Francia 4, Croacia 1, Mbappé lo hizo. Cuestión, Albano, que pasó Le Pen, pasaron los disturbios del 2005, la cosa se fue calmando un poco, pero a Bondy igual lo miraban mal. Lo miraban mal porque Bondy era un barrio de inmigrantes, mayormente musulmanes, y si venías de Bondy no te miraban con buenos ojos. De hecho, hace un tiempito, cuando estaba preparando este programa, me puse a leer una nota de un periodista de Bleacher Report, y este periodista cuenta que fue a Bondy a hacer un reportaje justamente sobre Mbappé y se encontró con una mujer que le contaba que ella decidió ponerle nombres bien franceses a sus hijos porque ella, que tenía nombre musulmán, ya había pasado por el tema de caer a dejar un currículum y que cuando le dieran el nombre y el apellido musulmanes le dijeran, bueno, muchas gracias, pero que no lo llamaran nunca. Entonces, ella probaba por el lado de los nombres que los hijos tuvieran un futuro distinto. Complicado. Y no solamente pasa en Francia. No, Te cuento el caso, por ejemplo, mi abuela se llama Lyubov Maretsky, sí, pero toda su vida, desde niña hasta ahora, firma LM de Rodríguez. LM de Rodríguez. ¿Por qué? Porque había una estigmatización, sobre todo en estos países, en los países nuestros del Cono Sur, Claro. que han habido dictaduras militares, Sí. financiadas por Estados Unidos, apoyadas, y todo lo que venía de Europa del Este y de lo que se consideraba bloque comunista, ¡Comunismo! ¡Comunism!, estaba mal visto. Más allá de que no somos comunistas, en mi familia nunca lo fuimos. Y de que tampoco son rusos, porque Exactamente, es de de Ucrania. La idea viene de Ucrania. Entonces poner esos nombres, firmar con esos nombres, estaba mal visto. Estaba como para que te miraran. Exactamente, entonces ella utilizaba eso. Y qué importante que es lo del nombre. Como decís vos acá, la mujer que le ponía un nombre francés Claro. para evitar que su hijo pasara por la misma situación de discriminación que ella. Y ese hecho de que, imagínate,
si pasa en Francia, como lo que te contaba, en América Latina, imagínate lo que es, ¿no? Tremendo. Claramente. Bueno, en medio de esto, en medio de esta situación, de esta estigmatización racial hacia Bondi, Mbappé termina la escuela. Chiquito. Empieza el liceo, el secundario, y avanza en las categorías de su club, del Bondi. Claro. Y como todo niño que le gusta el fútbol, Mbappé tenía ídolos y pegaba pósters Claro. de esos ídolos en las paredes de su cuarto, Claramente. obviamente. Todos lo hicimos. Todos lo hicimos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tenía póster de Rubén Sosa. Sí. Quizás para la gente que no es uruguayo no lo conoce tanto, porque es un jugador más de los 80-90, es un futbolista uruguayo que juega en la selección uruguaya, en el Inter, en el Borussia Dortmund. Gran Y en- delantero. Y yo y te en digo que soy, Nacional, yo que soy hincha de Peñarol, gran te digo, jugador. gran delantero. Sí, sí. Y tenía también de Forlán, cuando era niño tenía algún que otro póster de Forlán. Ya de grande pegué alguno de Suárez, otro de Godín. ¿Vos de quiénes tenías póster, Salvano? Sí, mira, de Pablito Bengoechea, del Gaby Sí. Cedrés. También uno de Owen. ¿De Michael Owen? Michael Owen, sí señor, cuando salió con la camiseta de Inglaterra en una publicidad, ahora después te lo muestro. Pero a ver, ¿quién era el ídolo de Mbappé? Mbappé era fanático mal, Sí. de Cristiano Ronaldo. No, me muero. Porque tiene 19 años hoy. Claro, o es sea, un nene. obviamente Mbappé aparece que Mbappé era un niño cuando Cristiano Ronaldo ya estaba despegadísimo en el Manchester United. Claramente. En internet, si Sí. buscas, hay fotos del cuarto de Mbappé cuando Sí. tenía 14, 15 años. Y las paredes de ese cuarto son todo fotos de Cristiano. Me vuelvo Todo loco. fotos de Cristiano. Y bueno, él le fue siguiendo toda la carrera desde que estaba en Bondi. A ver, vos me estás hablando mucho de Bondi. Sí. Yo quiero que avancemos un poquito. ¿Qué más pasó? ¿Que nos vamos de Bondi? Nos vamos de Bondi. ¿Nos vamos en Bondi de Bondi? Las dos ¿Te cosas. parece? Sí. Perfecto. Nos vamos en Bondi, de Bondi. Después de Bondi entró en la escuela Clairefontaine. Y vos sabés que es la escuela Clairefontaine. Pero por supuesto, es el complejo deportivo de la Fédération Française de Football. La O en español, como el dinosaurio, ¿viste? Claro. El faurio. La- La Federación Francesa de Fútbol tiene ese complejo deportivo, Clairefontaine, para entrenar niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque los mejores niños futbolistas franceses no van a entrenar al Lyon, o al Olympique de Marseille, o al PSG, ahora que tiene plata. Primero la propia Federación Francesa los capta, los lleva a entrenar bajo su tutela, y los prepara para los torneos sub-15 y los subsiguientes. Fútbol Portátil es un programa auspiciado por la escuela Clairefontaine. Federación Française de Fútbol los prepara, y además de ahí sí pasan a los clubes. Y en el caso de Mbappé, estuvo a esto, de terminar en el Madrid, ¿no? ¿verdad? Es verdad. Estuvo a nada de llegar. De hecho, fue invitado por Zinedine Zidane, que en ese momento entrenaba las divisiones juveniles del Real Madrid. Es verdad. Estuvo un par de semanas en España, conoció las instalaciones, entrenó con el equipo juvenil, conoció a Cristiano Ronaldo. Un sueño. Un sueño absoluto para él. Qué Y lindo. de hecho, de ahí es que aparece la foto del internet de Mbappé Claro. con Cristiano Ronaldo. Claro. Y bueno, llegó un momento en el que se le arrimó Florentino Pérez y le dijo, Qué bueno, Gaby. chavalío, quédate. Pero no se quedó. No, No se quedó. ¿Por ¿Sabés qué? por qué no se quedó? ¿por qué? No se quedó porque tenía que terminar el liceo, tenía que terminar el secundario y entre Mbappé y sus padres resolvieron que se vuelva a Francia. Qué importante los padres, ¿verdad? En todo esto. Como ya dijimos, el Botija empezó a entrenar en el Bondi Claro, a consecuencia de que siguiera estudiando. exacto. Al final, mientras seguía estudiando, firmó contrato con el Mónaco. Pasó de Bondi al Principado de Mónaco y arrancó, ahora sí, pensando en llegar a Primera División. Ya era una posibilidad. Claro. Ya pasaba de ser el sueño de quiero ser futbolista. O sea, pasaba a- de entrenar para hacer un proyecto. Exacto. Y se convertía en realidad. Se convirtió en realidad, se convirtió en un jugador que ya estaba a nada de debutar. ¿Y qué pasó? Y debuta ahí nomás, al Sí. toque, a la vuelta de la Y esquina, estaba visto. debuta en primera. Estaba visto. El 2 de diciembre de 2015, con 16 años y 347 Bebé. días, Mbappé debuta en la primera división del Mónaco y además en ese momento rompe un récord que era de Thierry Henry allá por de pie. principios de los 90. De pie. Para hablar al señor Thierry Henry, por supuesto. Un récord que era de él y que seguía vigente desde principios de los 90, año 92, 93, debuta Henry por ahí, como el futbolista más joven en debutar en el Mónaco. Además tenía un contrato juvenil. No nos olvidemos de Claro, eso. sí, sí, sí. No era ni siquiera contrato profesional. Y el tipo ya estaba debutando en primera. Una locura. Es una locura total. Y acá no termina esto. ¿No? No termina. Porque una vez que debuta, empieza a tener cada vez más minutos. No hace como esos futbolistas que debutan. Para tapar un agujero de un Exacto. compañero que lo venden. Exacto. O que debutan justo porque se lesionaron un montón de jugadores y lo metieron en el banco y entró 2 minutos. O que y debuta, no lo ves en 2 años. O que debuta en Copa Regional. No. No. Debuta y empieza. Empieza a tener minutos. Empieza a tener minutos. Y a la temporada siguiente, la temporada 2016-2017. Antes de ayer. Anteayer, Mbappé ya era titular y termina haciendo una campaña impresionante Así es. a todo nivel. En la Champions, con 17 años,
6 goles. 6 goles con 17 años. 6 goles. Y llega a semifinales. Además. Genio, figura del Mónaco. Y además sale campeón de la Liga Francesa. Y esto es muy importante. ¿Por qué, Bruno? Exacto, esto es muy importante porque desde que Nasser Al-Khelaifi, el jeque catarí, este señor que cuando se siente mal y tiene rinitis. y tiene, exacto, se suenan los mocos con billetes. O sea, haré que sea un turbante muy agradable, muy Exactamente. lindo. Sí, cuando el señor compra el PSG, el club empieza a ganar todas las ligas y copas locales que se le cruzan por delante. Subrayamos locales. Afuera sí. de Francia. Afuera no le ganan a nadie, ¿Viste cómo? pero dentro de Francia el París empieza a ganar todo lo que se le pasa por adelante. Right the way through the middle. Lamar pulls it back and bundled over the line by Mbappé. Monaco strike first. And it's an away goal to boot. Y el Mónaco con Mbappé por primera vez le saca un título y corta toda esa racha. Obviamente gracias a que hay un buen equipo. Porque nadie juega solo. Claramente, pero principalmente, además hay un muy buen momento de Falcao también, Es verdad. que se venía recuperando de esos problemas complicados que había tenido con las lesiones. En ese momento se recupera y además tenés a Falcao y Mbappé juntos. Pero también es gracias, y principalmente es gracias a un pibe de 17 años que la estaba rompiendo. Nuestro amigo Kylian. Exacto, y que además acababa de terminar el liceo y de cumplir la promesa que le hizo a sus padres. Bien. Llega al Mónaco, primera división. Campeón. Competición europea. 6 goles, 17 años. ¿Y la selección? Ahora. Ya. Ahora mismo. Mientras le pasaba todo esto, Mbappé estaba haciendo una carrera en la selección francesa desde chiquito. Tuvo algunos partidos en la Sub-17, aunque no llegó a disputar el Mundial Sub-17 ni ningún torneo así más bien relevante. Para mí que lo precisaban. ¿En el Sub-17? No, más arriba. Ah, más arriba puede ser. Pero en 2016 juega el Europeo Sub-19. Ahí va. En ese torneo Francia sale campeón, le gana la final a Italia. Mbappé sale bota de plata. O sea, hubo alguien que jugó mejor que Mbappé ese torneo. ¿Quién habrá sido? Y Francia se clasifica para el Mundial Sub-20 de 2017. Ahí va. Eso de ir escalando. Exacto. Aparte era jovencito, estaba Exacto. abajo de edad. Sí, por eso. Da ventaja. Pero ¿Pero? Mbappé no juega en el Mundial Sub-20. ¿No? No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque un tal Didier Deschamps Tocayo. dijo... Mi tocayo Didier de claro. Porque Deschamps dijo, lo quiero para mí. En francés. En francés, que no sé cómo se dice. No me acuerdo. Entonces, en marzo de 2017, Mbappé aparece por primera vez en la lista de convocados a la selección mayor y el 25 de ese mes debuta con la selección mayor en un partido contra Luxemburgo por las eliminatorias para el Mundial de Rusia. ¿Sabés cuántos años tenía en ese momento Mbappé? ¿Cuánto? Tenía 18 años con 95 días. 18 años y 3 meses. Y ya en la primera de la selección. Tremendo. Y acá tiene que aparecer la guita del jeque. Exactamente. Bueno, más o menos en realidad. ¿Cómo fue? fue? Aparece por ahí, más o menos. Unos meses después de ese debut, el Mónaco sale campeón, Ahí va, que es como lo ya que estamos dijimos. diciendo. Y al poco tiempo, bueno, todo el mundo se entra a dar cuenta de que ya está. Sí, no tiene para mucho más. Ya ahí. está todo muy lindo con el Mónaco, pero Mbappé se va a ir de ahí. No va a Claramente. seguir en el Mónaco. El tema es a dónde se va. El tema es a dónde se va, exactamente. Porque lo querían de todas partes. En España lo querían el Barcelona y el Real Madrid. Para variar. En Italia lo querían la Juventus y el Inter. Para En variar. Alemania lo quería el Bayern Múnich. Lo querían los Manchester. Lo quería el Chelsea. Y lo quería el PSG. Ah, me parecía. Esta era la idea que más le gustaba a Mbappé. ¿Está? Esta misma. Ahí va. Quedarse en el fútbol francés. Estaban a un año del Mundial. Él acababa de debutar en la mayor. Y tenía chances de entrar en el plantel. Y bueno, la idea de irse a un equipo de estrellas donde tenga que ganarse el puesto, capaz que no está muy buena si estás tratando de pelear un lugar para ir al Mundial, ¿no? Exactamente. Por otro lado, el Paris Saint-Germain estaba reorganizando su delantera porque hacía un año que Ibrahimovic y Lavezzi ya se habían ido. Di María y Pastore ya estaban perdiendo cada vez más lugar. Y la idea del jeque era que se conformara un tridente poderoso para ganar la Champions. Porque ya tenía un poco hinchadas las pelotas, la verdad, de Básicamente. gastar millonadas para quedarse afuera en cuartos o en octavos de final. Otra que obsesión. Y aparte mucha guita atrás para darle más alimentos. Exactamente. Jeque. Y así como el Barça tenía a Messi, Neymar y Suárez, o el Madrid a Cristiano, Benzema y Bale, el jeque quería algo así, pero solo tenía a Cavani, que no es poco, pero no le alcanzaba. Exacto. Entonces, ¿sabés qué hizo el amigo Nasser? Me imagino, pero ¿qué hizo? ¡Ay! Todo eso. La puso sobre la mesa. ¡Ay! Puso la chequera y dijo, nos traemos a Neymar y a la mierda. Sí, sí. Se gastó 220 millones de euros. Tanta guita no lo podemos decir No bien. puedo decir bien. Es tremendo. Y bueno,
gasta esa plata en Neymar y el siguiente paso es traer a Mbappé. Pero ahí se da cuenta de que hay un problema, ¿Cuál? que es el fair play financiero. ¿Qué es? ¿No sabes lo que es el fair play financiero? Me suena fair play solo, pero financiero, ¿cómo es? Bueno, te paso a contar. Dale. El fair play financiero es una medida de la UEFA que se aplica hace relativamente poco. De hecho, empezó a funcionar en 2010. Sí. Y la intención primaria de esta medida es mejorar la salud financiera de los clubes. Porque ya en este momento se estaban empezando a ver cifras bastante estrafalarias que se gastaban en algunos futbolistas. Sí. El detonante fue lo que pasó en el mercado de pases de 2009. Es Ronaldo el Madrid. Exacto. En ese momento el Real Madrid compra a Cristiano Ronaldo por 95 millones de euros. Algo que al día de hoy es muy barato. Pensando en un jugador como Cristiano. Sí, obvio. ¿No? Con 33 años la Juve lo acaba de comprar por 105 millones. Más que como le había comprado el Madrid en ese momento. Exactamente. Imagínate lo que valdría hoy un Cristiano Ronaldo con 25 años. Claro. Sería una cifra gigante. El tema es que ahora nosotros no nos acordamos mucho porque en realidad no le fue muy bien. Pero junto con Cristiano llegó Kaká al Real Madrid en ese Y momento. Sexton. Exacto. Llegó en ese momento por 65 millones de euros. Estamos hablando de que en 2009, recordemos, el Real Madrid se gasta 160 millones de euros por 2 jugadores. Y acá viene una parte importante, porque es que en realidad el Real Madrid no tenía esa plata. Ah, pidió prestada. Exacto. No tenían esa plata, no estaban en condiciones de gastar esa plata. Y menos así en un mes, a la minuta. Exacto. O sea, iban a entrar en números rojos enseguida. En ese momento tenemos que recordar aparte que en ese año España ya estaba metida de lleno en una de las peores crisis económicas de su historia. Una crisis de la que incluso hoy no termina de salir porque tenés una cifra de desocupados bastante importante en España. Todo lo que tenemos familia está en España, la vimos. Claro. Pero Cristiano y Kaká pasaron al Madrid igual. ¿Cómo hicieron? Bueno, para poder gastar esa plata, el Real Madrid le pidió un crédito de 76 millones y medio de euros a Caja Madrid. Caja Madrid es una caja de ahorros que se termina fundiendo al poco tiempo y es comprada por Bankia, un banco español recién creado tras la fusión de varias entidades financieras españolas que estaban en el horno desde el momento de la crisis. Claro. Y a los 2 años de que esto pasa, esto es bastante divertido, porque a los 2 años de ese préstamo, Bankia estaba a punto de fundirse en el año 2011 y termina usando el crédito que le dieron al Real Madrid en 2009 para pedirle un préstamo al Banco Central Europeo. No, es una animalada esto. Es tremendo. En su momento se armó un revuelo bastante importante justamente por este tema. Y es a raíz de esto que la UEFA decidió aplicar el fair play financiero para que los clubes gasten sí o sí dentro de sus posibilidades económicas. Entonces ahora, si vos sos un equipo europeo, al final del periodo los fichajes no pueden generarte una pérdida superior a los 5 millones de euros. De lo contrario, te comes una sanción que dependiendo de la gravedad te puede terminar dejando afuera de competiciones como la Champions League o la Europa League. Claramente, entonces el PSG no se quería comer esa galletita. Claro. Porque el PSG quería ser campeón de la Champions. Exacto. Pero por otra parte tenía que armar algo para que su delantera fuera potente y bueno, trajera títulos internacionales. Entonces quería tener a Neymar y a Mbappé para formar ese tridente con Cavani. ¿Qué hizo entonces? Bueno, entonces lo que pasó fue lo siguiente. El PSG se gastó los 220 millones de euros en Neymar, vendió a jugadores importantes para el plantel, jugadores que eran titulares como Matuidi, Sergio Aurier o Lucas Moura, y se trajo a Mbappé. Atención con esto que te voy a decir. A ver. Se trae a Mbappé a préstamo por un año, con una opción de compra obligatoria al final de ese préstamo de 120 millones de euros. Entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que pasó? La plata de Mbappé se pagó recién en junio, hace 2 meses, cuando terminó el periodo 2017-2018 y arrancó el periodo 2018-2019. ¡Aplauso para Jeque! ¡Claro que sí! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Qué maravilla! Entonces Mbappé volvió a París. Volvió a París, llegó al PSG. Recordemos que desde los 13 o 14 años Mbappé estaba viviendo en Mónaco, que ni siquiera queda en Francia en realidad. Mónaco es otro país, es un principado. Limítrofe con Francia, por supuesto, porque es una cosa chiquitita, pero que limita con Francia, tiene otro sistema, otras leyes, otra gente. Mónaco es un lugar repleto de millonarios de altísima alcurnia. Estamos hablando de nobles europeos que se mueven allí, principalmente por los beneficios fiscales que claramente. tiene Mónaco. ¿Por qué puede decir lavado de dinero queda feo? Porque no es en teoría lavado. En teoría no es lavado. Es otra cosa. Es más brillo que lavado. Exacto. Le pasan un trapito. Pulidor. Claro. Por ejemplo, si vos vivís en Mónaco, no tenés que hacer una declaración de patrimonio. Alcanza con que vivas allí, entonces está repleto de empresarios, de nobles y de testaferros que quieren ocultar propiedades y cuentas que tienen en otras partes para evitar el pago de impuestos.
Y con esta gente vivía Kylian. Claro, vivía Mbappé con esa gente ahí en el medio. Un nenito que viene de un barrio de clase obrera. Nada que ver. Claro, nada. Entonces la vuelta a París y la cercanía con Bondy es un suburbio de París, le interesaba mucho. De hecho, las primeras declaraciones de Mbappé cuando firma contrato con el París van por ahí. ¿Qué dijo? Era importante volver a casa. El Parque de los Príncipes, que es el estadio del Paris Saint-Germain, es especial porque venía aquí cuando era niño. Hay solamente un club en la ciudad, así que los niños somos naturalmente del PSG. También dijo, nadie puede entender la emoción que siento hoy, es una sensación de orgullo extremo, es la ciudad que he conocido, en la que he crecido y me he desarrollado y donde una parte de mí se queda. Aquí no soy Mbappé, solo soy Kylian. Eso es todo lo que París representa para él. Qué lindo. Y bueno, tantas ganas tenía de volverse a París que en su primera temporada en el París mete 21 goles y da 16 asistencias. Nada, pavada. Campeón de Liga, Sí, campeón de Copa sí, y Copa de Liga. también. Y además empieza, ¿sabes qué? ¿A qué? Empezó a planificar la construcción, la instalación de un cine en Bondi. ¿En Bondy? Sí, pero en el pueblo. En el pueblo, no el suburbio. un cine no, para- no arriba de un Bondi, sino en el suburbio en el cual se crió. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para devolverle algo a la gente del barrio. ¿no? Claro, bien. Cuando termina toda esta temporada, se mete de lleno en el entrenamiento con la selección. Porque con 19 años, Deschamps finalmente lo convoca para el Mundial. Le da la 10, ¡Ja! lo pone en el equipo con 19 años, ¿no? Así, tranqui. Tenés la 10 de la selección de Francia. La 10 que usó Zidane, La que usó Zidane. que usó Platini. La que usó Platini. Sí, señor. Y lo puso de titular durante todo el Mundial. Es verdad. Mbappé es uno de los pocos jugadores que jugó los 7 partidos, o sea, de la selección de Francia, porque Claro. además Francia, para que nos demos cuenta de este tema, Francia en la fase de grupos gana los primeros 2 partidos, Correcto. queda automáticamente clasificado y en el tercer partido contra Dinamarca pone suplentes. Roto, es verdad. Pone suplentes, pero Mbappé juega igual. Mm. Entonces juega los 7 partidos, mete 4 goles, da una asistencia. Fue determinante en casi todos esos partidos, especialmente en el de octavos de final con Argentina, Que le sacó. que ahí fue que el mundo entero quedó dado vuelta. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Quién es este pibe? Porque a pesar de que para los que más o menos miran fútbol seguido ya era una persona conocida, en el público del mundial, que no son solo los futboleros super fanáticos que Claramente, que mucha están todo gente el día que mirando no entiende ESPN, mucho de fútbol lo mira y ahí. lo mira todo el mundo. Y hasta Entonces, esa gente sorprendió. claro, se sorprende todo el mundo de ver lo que es cómo juega ese partido contra Argentina. Bueno, los defensas argentinos no lo conocían claramente. Se porque pasaron viendo un 10 blanco sobre fondo azul porque- todo el partido. Exacto, les pasó por arriba y sale campeón del mundo. Ajá. Con 19 años, haciendo un gol en la final, porque el cuarto gol de Francia lo hace Era él. es verdad. Emulando a Henry, además que en 1998 con 20 años sale campeón. ¿Cuántas cosas en Un común año más. entre Eso. ¿Cuántas cosas en común entre Mbappé y Henry? Arranca en el Mónaco. Arranca en el Mónaco, Pase siendo de- el jugador más joven en debutar en el Mónaco. Exactamente. Campeón del mundo muy joven. Muy joven, siendo uno de los goleadores. Henry fue el goleador de Francia en el 98. Es verdad. Una selección francesa que en realidad anduvo muy bien como equipo, entonces Claro, tampoco que... dividió bastante parejo los goles. Claro. Hasta Lolo Blanc metió un Claro, gol. por eso, porque Henry en realidad hizo 3 goles en ese Claro. mundial, pero termina siendo igual el goleador de Francia en ese mundial. Claramente. Y rompiéndola De punta a punta. de todos los niveles. Además, en ese mundial Mbappé gana el premio al mejor jugador joven, que igual del partido con Argentina se veía venir claramente. Era una que- cuestión de que tiempo y una cuestión se nominativa, ve, te ya diría. va a ser él. O sea, era muy difícil que lo ganara otra persona ese torneo. Titular, joven, negro, musulmán. Un cóctel Origen obrero. obrero. Un cóctel que para Francia representa mucho más que cada una de esas partes por separado. Representa muchísimo más y representa incluso para una Francia como la de hoy, que está en una situación muy similar a la Francia post-mundial del 98. Es verdad. O sea, en una situación racial bastante complicada, con un plus además que en ese momento era solamente Francia que estaba Exacto. de esa forma. Ahora es Europa toda. Exactamente. Y ahora es como esa idea de que lo musulmán es lo malo, lo nocivo. Lo extranjero en general, hay un tema hacia el inmigrante, Es verdad. principalmente hacia el inmigrante musulmán en Europa, Es verdad. en este momento, pero es como, es una cuestión bastante complicada, y el hecho de que aparezca, bueno, el hecho de que una selección como la de Francia, llena de hijos de inmigrantes, porque hay un error grande, porque en muchos Sí. lados se estaba diciendo que Francia es una selección de inmigrantes. Y No no es es una selección de inmigrantes, es una selección de hijos de inmigrantes, porque la mayoría de los jugadores de la selección francesa nacieron en Francia. Claramente. Sus Y ya padres con son eso, los ya inmigrantes. con eso, sos francés. Exacto, ya No con eso interesa sos de dónde francés. vengas. Y ahí está la cuestión
Ahí está la cuestión de cuando se habla de extranjeros, porque al hablar de que es una selección de inmigrantes, también los terminas discriminando a los Estás tipos discriminando. porque son franceses. Está siendo Son racista y franceses. xenófobo a la Claro, vez. exacto. Entonces, el hecho de que aparezca una selección así, saliendo campeona del mundo, con un tipo como Mbappé, Estrella. que es un pibe, que es una estrella, que es pasión absoluta que genera en los franceses. De hecho, ya está vendiendo más camisetas que Neymar en París. Que es algo que yo supongo que a Neymar no le debe estar cayendo muy bien. Y es una cuestión de pertenencia, ¿no? Sabemos Exacto. que a Neymar le gusta el billete más que otras cosas. Claro. Y Kylian se fue de París Se movió para todos lados para irse a París. y volvió. Y ahí está. Y ahora es campeón del mundo. Y ahora campeón del mundo. Y sabe cuánto pesa la copa. Exacto. ¿Te gustó el programa de Bielba, no? Precioso, me encantó la historia. Aparte es algo actual. Sí. Y todo lo que puede llegar a dar Mbappé. Todo lo que puede dar Mbappé. De acá El adelante. año que viene ya estamos haciendo Mbappé parte 2. Precioso. Seguramente. Bueno, para quienes se quieran comunicar con Fútbol Portátil, pueden hacerlo a nuestra cuenta de Twitter, @Fútbol Portátil, también @Fútbol Portátil en Instagram y Fútbol Portátil en Facebook. ¿Y dónde nos pueden escuchar, Albano? Lo escuchar en plataformas de Spotify, Sí. Audioboom, Ajá. además Radio Public. ¿En dónde más? En TuneIn. Perfecto. Y en Google Podcast también, ¿verdad? ¿Verdad? Bien. Estamos en varios lados. Estamos en muchas partes. Bueno, nos pueden escuchar en esas plataformas. Fútbol Portátil es parte de la red Uicast. Es una red, es un proyecto de red de podcast uruguayos con contenido que va hacia el mundo. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Nos escuchamos la próxima.